El cartel de Medellín obligó a un taxista a decidir en 48 horas. No había respuesta segura. Jairo Galeano tiene 52 años y lleva 3 décadas recorriendo las laderas de Medellín en su taxi. Su mayor orgullo es su registro limpio y haber pagado la carrera técnica de su hija menor con el sudor de su frente. Cada mañana, antes de que el sol asome por el Cerro Pan de Azúcar, Jairo ya está limpiando el parabrisas de su vehículo. Es un hombre de gestos lentos, de manos nudosas y piel curtida por el sol que entra siempre por la ventanilla del conductor. Viste siempre una camisa de cuadros bien planchada y un pantalón de tela oscuro que ha visto mejores días. Su taxi no es solo un coche, es su oficina, su sustento y el testigo silencioso de media vida de trabajo. Jairo conoce Medellín como conoce las líneas de su propia mano. Sabe qué calles evitar cuando la tensión se siente en el aire y qué esquinas guardan secretos que nadie se atreve a nombrar. Ha visto la ciudad transformarse, pasar de la calma de Pueblo Grande al caos de una metrópoli sitiada por las sombras. A finales de los 80, Medellín no era un lugar para los débiles de corazón. El aire olía a pólvora, a lluvia ácida y a un miedo constante que se filtraba por las rendijas de las casas. Jairo siempre se consideró un hombre invisible, alguien que simplemente pasaba por ahí, llevando pasajeros de un punto a otro sin preguntar nunca el por qué. Esa invisibilidad lo mantenía vivo, y a su familia también. Elena, su esposa de 20 años, trabajaba limpiando casas en el poblado. Sofía, de 22, era la luz de sus ojos, estudiando enfermería y soñando con un futuro lejos de las comunas. Mateo, de 20, buscaba trabajo sin éxito en una ciudad que cerraba sus puertas. Vivían en una casa pequeña en el barrio Buenos Aires, con una deuda hipotecaria que pesaba como una piedra en el pecho de Jairo. 15 millones de pesos separaban a su familia de la tranquilidad o del abismo de la calle. Cada carrera, cada peso que entraba en el monedero de cuero del taxi, era un paso más hacia esa libertad. Pero en la Medellín de 1989, la invisibilidad podía terminarse en cualquier semáforo. La tarde del martes 12 de septiembre comenzó como cualquier otra, bajo un cielo gris que amenazaba con romperse en lluvia. Jairo circulaba por el sector de Laureles, un barrio de calles arboladas y casas grandes, donde el dinero solía tener un olor distinto. Se detuvo frente a un edificio de ladrillo a la vista, buscando un servicio que le permitiera terminar el turno con dignidad. Fue entonces cuando un hombre de aspecto impecable, con un traje que costaba más que el taxi entero, se acercó al vehículo. No hubo gritos, no hubo armas a la vista, ni gestos bruscos que dispararan las alarmas de Jairo. Solo el sonido de la puerta abriéndose y el peso de un cuerpo acomodándose en el asiento trasero. El hombre llevaba un maletín de cuero marrón, desgastado en las esquinas pero de una calidad evidente. «Buenas tardes, don Jairo», dijo el pasajero con una voz tan tranquila que resultaba antinatural. Jairo sintió un escalofrío. El hombre sabía su nombre, un detalle que en esa época podía significar el inicio de un fin. El taxista miró por el espejo retrovisor, pero el pasajero mantenía la mirada fija en el maletín que reposaba sobre sus rodillas. «No se asuste, que lo que vengo a ofrecerle es un favor que nos haremos mutuamente», continuó el hombre. Le extendió un sobre manila que contenía una dirección escrita a máquina y una fotografía. En la foto aparecía un hombre de mediana edad, con gafas de montura gruesa, saliendo de un edificio oficial. Jairo reconoció el rostro de inmediato. Era un fiscal que aparecía a menudo en los noticieros por sus investigaciones contra el cartel. «Lo que le pido es simple», dijo el hombre del traje, inclinándose un poco hacia adelante. «Entregue este maletín en esa casa. No tiene que hablar con nadie, solo dejarlo donde se le indica». Jairo apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sabía que en ese maletín no había documentos legales ni cartas de amor. Sabía que aceptar ese encargo significaba entrar en un juego donde las reglas las escribía el diablo. «Don Jairo, sabemos que usted es un hombre serio y trabajador. Sabemos cuánto le falta para pagar su casa». La voz del hombre seguía siendo suave, casi paternal, lo que la hacía doblemente aterradora. «Y sabemos que su hija Sofía tiene un examen muy importante mañana. Sería una lástima que los nervios la traicionaran». El silencio que siguió a esas palabras fue más pesado que cualquier estruendo.
Jairo sintió que el aire en el taxi se agotaba, que las paredes del vehículo se cerraban sobre él. Tiene 48 horas, don Jairo. El hombre del traje dejó el maletín de cuero marrón en el asiento del copiloto y salió del coche sin mirar atrás. Jairo se quedó solo, con el motor encendido y el sonido de la lluvia empezando a golpear el techo de lata. Antes de continuar, una pregunta. Si estuvieras en esta situación, ¿qué harías? No hay respuesta correcta, solo consecuencias. Ahora, la historia completa. Jairo miró el maletín. Parecía un objeto inofensivo, pero emanaba una energía que hacía que le dolieran los dientes. Tenía 48 horas. Si cumplía el encargo, recibiría el equivalente a 6 meses de trabajo duro. Ese dinero significaba la mitad de la deuda de su casa y la seguridad de que su familia no pasaría hambre. Pero Jairo no era un tonto. Sabía que en Medellín nada era gratis y que los favores del cartel se pagaban con el alma. Arrancó el taxi y condujo hacia su casa en Buenos Aires con el maletín escondido debajo de una manta vieja en el maletero. Se sentía como si llevara un cadáver. Cada patrulla de policía que veía en la distancia le hacía sudar frío. Esa noche, Jairo llegó a su casa más tarde de lo habitual. Elena lo esperaba con la cena caliente, pero él apenas pudo probar bocado. «¿Qué te pasa, Jairo? ¿Estás pálido?», le preguntó ella, poniendo una mano sobre su frente. Él mintió. Dijo que era el cansancio, que el tráfico en el centro había estado insoportable. Se acostó en la cama, pero sus ojos permanecieron abiertos, fijos en las grietas del techo. A pocos metros, en la otra habitación, escuchaba la respiración pausada de Sofía, que estudiaba para sus parciales. Cada vez que cerraba los ojos, veía el maletín en el asiento del taxi, esperando como un animal paciente. Al día siguiente, Jairo salió a trabajar con el maletín escondido en el maletero. Se detuvo en una estación de gasolina para tomar un café y tratar de aclarar sus pensamientos. Allí se encontró con el flaco, un colega taxista que llevaba años sobreviviendo en la calle a punta de astucia. «Jairo, tenés cara de haber visto a la pelona», le dijo el flaco, mientras encendía un cigarrillo. Jairo, llevado por la desesperación, le contó a medias lo que estaba pasando, sin dar nombres ni detalles específicos. El flaco lo miró con una mezcla de lástima y pragmatismo que solo se adquiere en Medellín. «Mira, Jairo, en esta ciudad el que se las da de héroe termina en una fosa común en menos de lo que canta un gallo. Haz el mandado, cerrá los ojos y olvida que viste al tipo, por tu bien y por el de tu muchacha». El consejo de su amigo, en lugar de aliviarlo, le aumentó la náusea. Si entregaba el maletín, se convertía en un eslabón de la cadena de violencia que estaba destruyendo su país. Se convertía en cómplice de la caída de un hombre que, al igual que él, solo estaba tratando de hacer su trabajo. Pero si se negaba, si tiraba el maletín al río Medellín, sabía que no habría lugar donde esconderse. El cartel no aceptaba devoluciones y mucho menos desobediencias de un simple taxista. El miércoles por la tarde, Jairo decidió pasar por la casa del fiscal solo para observar desde la distancia. Era una casa elegante en Laureles, rodeada de un jardín bien cuidado y una reja negra. Notó que había una patrulla de la policía estacionada a media cuadra, vigilando el lugar de manera discreta. Eso complicaba las cosas. Dejar un maletín allí sin ser detectado era casi una misión suicida. Jairo sintió que el nudo en su garganta se apretaba un poco más. Regresó al taxi y empezó a conducir sin rumbo, viendo cómo las sombras de la tarde se alargaban sobre la ciudad. En un momento de debilidad, acercó su mano al maletín, que ahora llevaba en el asiento del pasajero. Notó un olor extraño, algo químico y penetrante que se filtraba a través del cuero. No eran solo papeles. Su instinto le decía que lo que había dentro era mucho más peligroso. Esa noche, la cena en casa de los Galeano fue silenciosa. Elena notaba que su marido estaba ausente, que su mirada se perdía en algún punto indefinido de la pared. «Jairo, si es por el dinero de la casa, no te preocupes tanto. Dios proveerá de alguna forma», le dijo ella suavemente. Esas palabras fueron como un puñal para él. ¿Cómo podía explicarle que estaba a punto de vender su integridad para salvar las paredes de esa misma casa? Sofía entró en la cocina, con sus libros bajo el brazo y una sonrisa cansada. «Papá, gracias por esforzarte tanto. Ya casi termino y pronto seré yo la que cuide de ustedes».
le dijo dándole un beso en la mejilla. Jairo sintió que se rompía por dentro. La inocencia de su hija era el peso más grande que tenía que cargar. El jueves por la mañana, el plazo estaba por vencerse. Tenía hasta las 5 de la tarde. Cada minuto que pasaba era un golpe de martillo en su conciencia. Se sentó en el taxi, mirando la foto de Sofía que tenía pegada en el salpicadero, junto a una estampa de la Virgen del Carmen. La contradicción lo estaba devorando vivo. Su honor como hombre trabajador, como ciudadano que nunca había roto una regla, chocaba frontalmente con su instinto de protección. ¿Qué valía más? ¿La vida de un fiscal desconocido o la seguridad de su propia sangre? En el Medellín de los 80, esa pregunta no era retórica. Era una sentencia de muerte. Jairo puso en marcha el motor. El viejo taxi Renault soltó un quejido, como si compartiera el dolor de su dueño. Empezó a bajar hacia Laureles, sintiendo que cada semáforo en rojo era una oportunidad para dar media vuelta. Pero sus pies seguían los pedales de forma automática, llevándolo hacia el destino que otro había trazado para él. Llegó a las cercanías de la casa del fiscal, cuando faltaban apenas 2 horas para el plazo final. El cielo estaba encapotado, y una neblina baja empezaba a cubrir las calles del barrio. Jairo estacionó a 3 cuadras de distancia, tratando de controlar el temblor de sus manos. Miró el maletín. El cuero marrón parecía brillar bajo la luz mortecina de la tarde. Sabía que lo que hiciera en los próximos minutos definiría el resto de su existencia. No habría marcha atrás. No habría forma de borrar el rastro de sus acciones. Cerró los ojos un momento y rezó una oración que no recordaba haber aprendido. Buscaba una señal, un milagro, algo que le dijera que había una tercera opción. Pero no había a quien rezar en Medellín. No cuando el cartel decidía tu destino. Abrió los ojos, metió la primera marcha y soltó lentamente el embrague. El taxi avanzó hacia la casa del fiscal, mientras el reloj del tablero marcaba el inicio de la hora final. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Jairo? Déjamelo en los comentarios. No juzgaré. Solo quiero saber qué harías cuando no hay salida fácil. El limpiaparabrisas del viejo Renault de Jairo emitía un quejido rítmico, un sonido metálico que se clavaba en sus sienes con cada pasada. La lluvia de Medellín no era una simple llovizna. Era una cortina pesada que borraba los contornos de los edificios y convertía el asfalto en un espejo negro. Jairo conducía con una lentitud exasperante, como si quisiera que el tiempo se detuviera. El maletín de cuero marrón, apoyado en el asiento del copiloto, parecía haber cobrado un peso físico descomunal. Ya no era solo un objeto de cuero y metal. Era un ancla que lo arrastraba hacia un fondo que no podía ver. El olor químico que había notado antes se hacía más fuerte con la humedad del ambiente. Jairo evitaba mirar el maletín, pero sentía su presencia como si alguien estuviera sentado a su lado, vigilando cada uno de sus movimientos. Al doblar por la avenida Nutibara, el corazón le dio un vuelco que casi le hace perder el control del volante. A lo lejos, las luces azules y rojas de un retén policial cortaban la penumbra de la tarde. Eran 3 patrullas bloqueando el paso, con oficiales cubiertos por impermeables verdes que brillaban bajo la lluvia. Jairo sintió que el estómago se le contraía hasta volverse un nudo doloroso. No podía dar la vuelta. Eso sería una señal inmediata de culpabilidad en una ciudad donde todos eran sospechosos. Tenía que seguir adelante, con el maletín a la vista y el miedo chorreando por su espalda. «Cálmate, Jairo», se dijo a sí mismo en un susurro que apenas escuchó sobre el ruido del motor. «Sos un taxista más, un trabajador, un hombre invisible. Pero la invisibilidad se siente como una mentira cuando llevas el encargo del cartel en el asiento delantero». Avanzó metro a metro en la fila de vehículos, viendo cómo los policías revisaban baúles y pedían documentos con gestos mecánicos. Cuando llegó su turno, un oficial joven, con la cara empapada y ojos cansados, se acercó a su ventanilla. Jairo bajó el vidrio y el olor de la lluvia mezclado con el humo del escape inundó el interior del taxi. El policía lo miró de arriba abajo, deteniéndose un segundo más de lo necesario en el maletín de cuero. «Documentos del vehículo y cédula, por favor», dijo el oficial con una voz carente de toda emoción. Jairo entregó los papeles con dedos que no lograba mantener quietos, rezando para que el policía no notara el temblor. El oficial revisó la licencia de conducción,
Luego miró de nuevo hacia el interior, iluminando con su linterna el asiento del pasajero. ¿De quién es ese maletín, don Jairo?, preguntó el policía, golpeando suavemente la puerta del coche con su mano libre. El silencio que siguió a la pregunta pareció durar una eternidad, solo interrumpido por el trueno que retumbó en las montañas. «Es de un pasajero que olvidó recogerlo en el hotel», mintió Jairo, sintiendo que la lengua se le pegaba al paladar. «Voy a llevarlo a la central para reportarlo». El oficial sostuvo la mirada de Jairo durante unos segundos que parecieron siglos. En esos ojos jóvenes, Jairo vio el reflejo de una ciudad que ya no confiaba en nadie, ni siquiera en los viejos taxistas de camisa a cuadros. «Tenga cuidado, don Jairo. La noche está muy pesada», dijo el oficial antes de alejarse hacia el siguiente coche. Jairo arrancó el taxi con las piernas temblando tanto que apenas podía sentir los pedales. Había pasado el primer obstáculo, pero la sensación de estar siendo observado no lo abandonaba. Miró por el retrovisor y vio un coche oscuro, un Mazda con vidrios ahumados, que se mantenía a 3 vehículos de distancia. No podía estar seguro de si lo seguían o si era la paranoia alimentada por el encierro de las últimas 48 horas. En Medellín, la paranoia no era una enfermedad, era un mecanismo de supervivencia. Mientras se alejaba del retén, la imagen de su casa en Buenos Aires volvió a su mente con una claridad dolorosa. Recordó el olor de la sopa de Elena y el sonido de las risas de Mateo y Sofía cuando eran niños. Recordó el día que firmó la hipoteca de la casa, sintiéndose el hombre más rico del mundo por tener un techo propio. 15 millones de pesos. Esa era la cifra que lo había traído hasta aquí. Esa era la cifra que el cartel conocía perfectamente, usándola como un anzuelo para pescar su voluntad. ¿Cómo habían obtenido esa información? ¿Quién le hablaba al oído a los hombres del traje sobre las deudas de un taxista? Jairo entendió entonces que nadie era realmente invisible en esa ciudad. Todos estaban catalogados, medidos por sus necesidades y sus debilidades. Él no era Jairo Galeano. Era el taxista con una deuda de 15 millones y una hija que estudia enfermería. Esa comprensión lo hizo sentir desnudo, vulnerable ante un poder que lo sabía todo sin necesidad de preguntar. Se detuvo en un semáforo en rojo cerca del Parque de Laureles. A su derecha, un grupo de jóvenes corría bajo la lluvia, riendo y empujándose, ajenos a la sombra que cubría la ciudad. Jairo los miró con una envidia amarga. Ellos todavía tenían el lujo de la ignorancia. Él ya lo había perdido para siempre. El semáforo cambió a verde y Jairo continuó su camino hacia la zona de la casa del fiscal. Cada vez que pasaba por un bache, el maletín saltaba levemente, como si quisiera recordarle su presencia. Llegó a la calle lateral de la residencia y apagó las luces del coche, quedándose en la penumbra. Faltaba poco más de 1 hora para el vencimiento del plazo. Fue entonces cuando vio algo que le heló la sangre más que la lluvia. Una joven bajó de un autobús escolar a media cuadra de la casa del fiscal. Llevaba un uniforme azul y cargaba una mochila llena de libros, protegiéndose con un paraguas de colores. Jairo la reconoció de inmediato. Era Claudia, la compañera de universidad de Sofía. Eran amigas. El fiscal no era solo un personaje de las noticias o un objetivo abstracto del cartel. Era el padre de la amiga de su hija. Era un hombre que pertenecía al mismo círculo de afectos que Sofía. El círculo se había cerrado, y Jairo estaba justo en el centro, apretando el nudo de la soga. La visión de la joven entrando en la casa del fiscal cambió todo para Jairo. Ya no era solo una cuestión de nosotros o ellos. Era la comprensión de que ellos también eran nosotros. La violencia en Medellín no era una guerra entre ejércitos distantes. Era vecinos matando a vecinos. Padres destruyendo el futuro de los hijos de otros para salvar el de los propios. Jairo se quedó mirando la puerta de la casa, viendo cómo la luz del porche se encendía. Se imaginó a la joven saludando a su padre, contándole sobre sus clases de enfermería, tal vez mencionando a Sofía. El pensamiento de que su propia hija podría estar sentada en esa misma sala en otro momento lo hizo temblar. ¿Cómo podría mirar a Sofía a los ojos si sabía que él había sido el instrumento de la desgracia de su amiga? Pero el miedo seguía ahí, latente, recordándole que el Mazda oscuro todavía podía estar cerca. Recordándole que los hombres del traje no hacían amenazas en vano. Si no entregaba el maletín,
Su taxi sería lo primero en arder. Luego vendrían las amenazas directas, el acoso a Elena, el peligro constante sobre Mateo y Sofía. Jairo se sentía atrapado en una jaula de cristal donde cada movimiento que hacía agrietaba un poco más las paredes. Metió la mano en el bolsillo y sacó el rosario de madera que siempre llevaba consigo. Sus dedos recorrieron las cuentas desgastadas, buscando un consuelo que no llegaba. De repente, el radio del taxi emitió un sonido de estática, seguido por una voz distorsionada. «Don Jairo, el tiempo vuela. No se quede ahí parado admirando el jardín». Jairo casi suelta el rosario. No había nadie en la frecuencia, o eso creía él. El cartel tenía ojos y oídos en todas partes, incluso en las ondas de radio de los humildes taxistas. Esa voz, fría y metálica, le recordó que no tenía escapatoria. Estaba siendo vigilado en tiempo real, un peón en un tablero que cubría toda la ciudad. Jairo puso el taxi en marcha y dio una vuelta a la manzana, tratando de calmar el ritmo de su corazón. Vio a un anciano sacando a pasear a su perro, ajeno a que a pocos metros se decidía el destino de una familia. Vio a una pareja besándose bajo un árbol, buscando refugio de la lluvia. La normalidad de la ciudad le parecía un insulto a su agonía interna. ¿Cómo podía todo seguir igual mientras él estaba a punto de cruzar una línea de la que no se vuelve? Jairo pensó en su padre, un hombre de campo que le enseñó que la palabra de un hombre era su único capital. «Jairo, si perdés la vergüenza, lo perdés todo», solía decirle mientras trabajaban la tierra. Él había guardado ese consejo como un tesoro durante 50 años. Hasta hoy. Hoy, la vergüenza parecía un precio pequeño comparado con la vida de su hija. O al menos eso intentaba decirse a sí mismo para no desmoronarse por completo. Se detuvo de nuevo frente a la casa del fiscal, esta vez más cerca. El Mazda oscuro apareció de repente al final de la calle, deteniéndose con las luces apagadas. Ya no había dudas. Estaban allí para asegurarse de que cumpliera. Jairo sintió que el aire se volvía denso, como si el taxi estuviera sumergido bajo el agua. Sus manos se cerraron sobre el maletín. El cuero estaba frío, casi gélido al tacto. Miró la casa una última vez. La luz de la sala se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras cálidas. Dentro de esa casa había vida, esperanza y un hombre que creía en la justicia. Fuera, en el taxi, solo había miedo, deuda y un hombre que estaba a punto de perderse a sí mismo. El tiempo se agotó. El segundero del reloj del tablero llegó a las 5 de la tarde. Jairo respiró hondo, sintiendo el olor químico invadir sus pulmones por última vez. Abrió la puerta del taxi. El frío de la lluvia lo golpeó en la cara, despertándolo de su letargo de terror. Salió del vehículo con el maletín en la mano, sintiéndose como un hombre que camina hacia su propio patíbulo. Cada paso hacia la acera era un paso lejos de quien solía ser. La lluvia le empapaba la camisa de cuadros, pero él no sentía el frío del agua, solo el vacío en su pecho. Llegó a la reja de la casa y depositó el maletín en el suelo, tal como le habían indicado. No hubo música, no hubo gritos, solo el sonido sordo del cuero golpeando el cemento mojado. Jairo dio media vuelta y regresó al taxi sin mirar atrás, como si huyera de una escena del crimen. Arrancó el motor y aceleró, dejando atrás la casa, al fiscal y a la amiga de su hija. Mientras se alejaba, vio por el espejo retrovisor cómo el Mazda oscuro también se ponía en marcha, siguiéndolo a distancia. La tarea estaba hecha. El contrato se había cumplido, pero Jairo sabía, con una certeza aterradora, que el verdadero precio apenas empezaba a pagarse, y que los 15 millones de pesos que ahora le perdonarían eran la moneda con la que acababa de comprar su propio infierno. Jairo apagó el motor frente a su casa en Buenos Aires y se quedó sentado en la penumbra del vehículo. El silencio de la calle era más ruidoso que todo el tráfico del centro de Medellín. Sintió que el asiento del pasajero seguía hundido, como si el maletín aún estuviera allí, observándolo. Sus manos no dejaban de sudar, humedeciendo el forro de plástico del volante. Tenía la sensación de que el olor químico del maletín se le había pegado a la piel, a la ropa, a los poros. Era un aroma que no se iba con agua y jabón. Era el olor del compromiso que acababa de firmar. Entró en la casa tratando de no hacer ruido, pero el crujido de la puerta vieja sonó como un disparo.
Elena estaba en la cocina, terminando de remendar una de las camisas de trabajo de Jairo. Lo miró por encima de sus gafas de lectura y su expresión de calma se transformó en una de honda preocupación. «Jairo, estás empapado y tenés cara de haber visto al mismo diablo», dijo ella, levantándose de inmediato. Él no pudo sostenerle la mirada y se dirigió directamente al baño para lavarse la cara. Frente al espejo, vio a un hombre que no reconocía. Un hombre con los ojos inyectados en sangre y las facetas hundidas. Solo fue un turno largo, Elena. La lluvia puso la ciudad imposible. Mintió él, mientras se secaba con una toalla áspera. Cada palabra que decía se sentía como una piedra más en el muro que empezaba a levantarse entre ellos. Elena no dijo nada, pero sus ojos guardaban una sospecha que Jairo no se atrevía a confirmar. Esa noche, el sueño fue un territorio hostil, lleno de imágenes fragmentadas y ruidos metálicos. Soñó con el maletín abriéndose solo y derramando un líquido negro que inundaba las calles de Laureles. Despertó sobresaltado a las 3 de la mañana, con el corazón martilleando contra sus costillas. Se levantó y caminó hacia la sala, donde la oscuridad parecía tener una densidad física. Se asomó por la ventana y vio el Mazda oscuro estacionado a media cuadra, con las luces apagadas. No era su imaginación. El cartel no solo quería que hiciera el trabajo, quería recordarle que ahora les pertenecía. El viernes amaneció con una calma engañosa, una luz pálida que apenas lograba atravesar la niebla de la montaña. Jairo encendió la radio pequeña de la cocina mientras esperaba que el café terminara de filtrarse. La voz del locutor de noticias rompió la paz del hogar con una noticia que le heló la sangre. Se informa de un grave incidente en la residencia del fiscal anticorrupción en el barrio Laureles. Jairo dejó caer la cuchara, que sonó con un eco metálico sobre el suelo de baldosa. Al parecer, el funcionario ha sido capturado por unidades de la policía tras el hallazgo de material altamente comprometedor. El locutor continuó explicando que en la entrada de la casa se había encontrado un maletín de cuero. Dentro del maletín no había bombas, ni amenazas directas, sino algo mucho más destructivo. Contenía registros contables falsos y una suma millonaria de dinero en efectivo que vinculaban al fiscal con el cartel. Jairo sintió que el mundo giraba a su alrededor y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. No había ayudado a matar a un hombre físicamente, pero había ayudado a asesinar su reputación. Había sido el instrumento para destruir la carrera y la vida de un hombre justo que se negaba a ser sobornado. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla en la garganta. El cartel no necesitaba balas para este objetivo. Necesitaba la firma invisible de un taxista honesto. Sofía entró en la cocina con los ojos rojos e hinchados, sosteniendo su radio portátil contra el pecho. «Papá, ¿oíste lo que dicen? Dicen que el papá de Claudia es un corrupto», dijo ella con la voz quebrada. «Yo no lo creo. Él no es así. Alguien le puso una trampa. Alguien fue capaz de hacerle eso». Jairo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones mientras veía las lágrimas de su hija. Cada sollozo de Sofía era una puñalada directa a su conciencia, un recordatorio de su propia cobardía. Quiso abrazarla, quiso decirle la verdad, pero el miedo fue más fuerte que su necesidad de redención. «A veces la gente no es lo que parece, Sofía», dijo él con una voz que no parecía la suya. Fue la mentira más dolorosa que había pronunciado en toda su vida. Ver la decepción en los ojos de su hija fue un castigo mayor que cualquier amenaza del cartel. Salió de la casa huyendo de la tristeza de Sofía y del silencio inquisidor de Elena. Se subió al taxi y empezó a conducir sin rumbo, sintiendo que el vehículo ya no era su sustento, sino su celda. Cada vez que veía a un policía, sentía el impulso de detenerse y confesarlo todo. Pero entonces recordaba el Mazda oscuro y las palabras del hombre del traje sobre la fragilidad de los hijos. El cartel no perdonaba las confesiones ni los arrepentimientos de última hora. En Medellín, la verdad no te hacía libre. La verdad te hacía un objetivo prioritario. A media mañana, mientras circulaba por el sector de la Alpujarra, un hombre le hizo una señal desde la acera. No era un pasajero común. Era el mismo hombre del traje impecable que le había entregado el maletín. Jairo detuvo el coche, sintiendo que el pánico se apoderaba de él una vez más.
El hombre subió al asiento del copiloto y dejó un sobre grueso sobre el salpicadero, junto a la estampa de la Virgen. Buen trabajo, don Jairo. Sabía que podíamos confiar en su discreción y profesionalismo, dijo con una sonrisa gélida. Aquí tiene lo acordado. Considere esto como el pago final de su hipoteca. Jairo miró el sobre con un asco profundo, pero sus dedos se cerraron sobre él de manera instintiva. Ese dinero olía al mismo producto químico que el maletín, el olor de la traición y la deshonra. No quiero más problemas. Ya hice lo que me pidieron. Déjenme en paz, dijo Jairo con voz trémula. El hombre soltó una carcajada seca que no llegó a sus ojos, que permanecieron fijos en el taxista. Ah, don Jairo, usted no entiende cómo funciona esto todavía. Usted no ha terminado. Ahora que ha demostrado ser tan eficiente, tenemos otros encargos para alguien con su registro limpio. El corazón de Jairo se hundió en un abismo de desesperación absoluta. Había pensado que esto era un evento único, una transacción rápida para salvar su casa y su familia. Pero el cartel no buscaba empleados temporales. Buscaba esclavos vinculados por el miedo y la complicidad. No puedo seguir haciendo esto, susurró Jairo, sintiendo que las paredes del taxi lo aplastaban. Usted puede hacer lo que nosotros digamos, don Jairo. Piense en Sofía. Piense en lo orgullosa que está de usted. El hombre del traje salió del coche, dejándolo solo con el sobre de dinero y una nueva dirección escrita en un papel. Jairo se quedó mirando el papel, sintiendo que las lágrimas empezaban a nublarle la vista. Había salvado su casa de ladrillo, pero había destruido los cimientos de su propia alma. Era un hombre con dinero en el bolsillo y una mancha imborrable en el espíritu. La noticia definitiva llegó un martes de noviembre, mientras Jairo esperaba un servicio en el centro. La radio interrumpió la música tropical para dar un boletín de última hora desde la cárcel de Bellavista. El exfiscal Héctor Ramírez, procesado por vínculos con el narcotráfico, ha sido hallado muerto en su celda. El locutor hablaba de un aparente suicidio, pero en Medellín todos sabían lo que eso significaba realmente. Al cartel ya no le servía un hombre difamado. Ahora necesitaban un hombre muerto para cerrar el círculo. Jairo apagó la radio con un movimiento violento y golpeó el volante hasta que sus nudillos empezaron a sangrar. Él no había apretado el gatillo, ni había anudado la soga, pero sabía que su mano estaba en ese resultado. Había sido el primer paso, el que dejó el maletín, el que permitió que la mentira echara raíces. Regresó a casa y encontró a Sofía hecha un mar de lágrimas, abrazada a Elena en la cocina. «Lo mataron, mamá. Lo mataron porque él sabía demasiado», gritaba la muchacha entre sollozos. Jairo entró y Sofía lo miró con un odio que nunca imaginó ver en los ojos de su propia sangre. «Vos sabías, ¿verdad? Vos siempre supiste que algo raro pasaba en Laureles. Tu taxi siempre estaba por allá». Era una acusación lanzada desde el dolor, pero dio en el blanco con una precisión quirúrgica. Elena intentó calmarla, pero Jairo solo pudo dar media vuelta y salir de nuevo a la calle, a la lluvia eterna de Medellín. Caminó durante horas por el barrio Buenos Aires, sintiendo que cada vecino que lo saludaba conocía su secreto. Llegó a un puente sobre la quebrada y sacó de su bolsillo el último sobre con dinero que le habían dado. Miró los billetes, el precio de la vida de Héctor Ramírez y de la alegría de su propia hija. Tuvo la tentación de tirarlos al agua, de ver cómo la corriente se llevaba su pecado, pero se detuvo. Si tiraba el dinero, no recuperaba su honor. Solo se quedaba más pobre y con la misma culpa. El cartel no aceptaba devoluciones, y la deuda emocional que había contraído era impagable. Guardó el dinero y regresó al taxi, aceptando que ya no había forma de volver a ser el hombre que era. A finales de 1989, la guerra en Medellín escaló hasta niveles de locura que la historia nunca olvidará. Bombas, atentados, toques de queda y el miedo convertido en el único lenguaje común. Jairo siguió conduciendo, viendo cómo la ciudad que amaba se desintegraba ante sus ojos. Hizo otros favores, llevó a otros hombres de traje y transportó otros maletines cuyo contenido prefería no imaginar. Se volvió experto en no mirar por el retrovisor, en no escuchar las conversaciones en el asiento trasero. Se volvió un fantasma que manejaba un Renault brillante por las calles de una necrópolis. Años después, cuando el gran patrón del cartel cayó en aquel tejado de la ciudad, Jairo sintió un alivio momentáneo. Pensó que tal vez,
Con la caída de los gigantes, los peones pequeños como él serían olvidados. Y en parte fue así. El Mazda oscuro dejó de aparecer y las direcciones escritas a máquina cesaron. Pero la libertad de Jairo era una ilusión óptica, una condena que llevaba grabada en el pecho. Sofía terminó su carrera de enfermería y se fue de Medellín lo más rápido que pudo, buscando aire limpio. Nunca volvió a hablar con su padre sobre el fiscal, pero el silencio entre ellos era un muro de concreto. Elena murió de una enfermedad silenciosa a mediados de los 90, llevándose consigo sus sospechas. Jairo se quedó solo en la casa de Buenos Aires, la casa que ahora era suya legalmente. Cada vez que caminaba por los pasillos, sentía que los ladrillos le susurraban el nombre de Héctor Ramírez. Hoy Jairo Galeano tiene 70 años y el taxi hace tiempo que es chatarra en algún desguace del sur. Vive de una pensión mínima y de los pocos ahorros que le quedaron de aquella época oscura. Es un anciano de pasos lentos que se sienta en el parque a ver pasar la vida, oculto tras unos ojos cansados. A veces, cuando escucha en la radio algún reportaje de nostalgia sobre la Medellín de los 80, apaga el aparato. No necesita que nadie le cuente lo que pasó. Él todavía siente el olor químico del maletín en sus manos. No todas las decisiones tienen un lado correcto y uno equivocado. Algunas solo tienen consecuencias que aprendemos a cargar, y silencio que nos acompaña para siempre. Cuando el poder absoluto te obliga a elegir, no hay opción que te deje intacta, solo elecciones que te transforman en alguien que nunca imaginaste ser. Y la pregunta que nunca deja de atormentarte: ¿qué habría pasado si? Jairo cierra los ojos y el ruido de la ciudad moderna desaparece, reemplazado por el quejido de su viejo limpiaparabrisas. Siente de nuevo la lluvia de septiembre y el peso del cuero marrón en el asiento de al lado. En su mente, Jairo sigue conduciendo por Laureles, buscando un destino que nunca podrá alcanzar, porque en el Medellín de aquel entonces, a veces la única forma de salvar a quien amas era condenando a un inocente. Y esa es una carga que ninguna oración, ningún tiempo y ninguna cantidad de dinero puede aliviar. Jairo Galeano se levanta del banco del parque, camina hacia su casa y cierra la puerta, abrazando su propia sombra. La verdadera tragedia no es tomar la decisión equivocada en un momento de crisis absoluta. Es darte cuenta, décadas después, de que tal vez no existía una decisión que te permitiera seguir siendo humano. Solo el momento en que tuviste que elegir entre tu sangre y tu honor, y el silencio que te acompaña el resto de tu vida. Si llegaste hasta aquí, esta historia probablemente te dejó pensando. Tal vez incómodo, tal vez con más preguntas que respuestas. Eso es exactamente lo que queríamos. Si quieres más historias así, historias que no tienen respuestas fáciles pero que revelan verdades incómodas sobre las decisiones que nos definen, suscríbete a este canal. Dale like si crees que estas historias merecen ser contadas, aunque sean difíciles de escuchar. Y ahora la pregunta inevitable: ¿qué habrías hecho tú? No respondas rápido, piénsalo de verdad. Con tus hijos, con tus deudas, con tu miedo. Cooperar y vivir con culpa, o resistir y ver a tu familia sufrir. Déjamelo en los comentarios. No juzgaré, solo quiero entender cómo piensa la gente cuando no hay salida fácil. Nos vemos en la próxima historia, donde de nuevo exploraremos ese momento imposible en que tuvimos que elegir y vivir para siempre con las consecuencias.